Es lindo empezar la semana juntos aquí en la casa del Señor. Y, wow, hoy es el primer domingo de diciembre. Se nos está yendo este año también. Y vamos a recibir al próximo con alegría y con agradecimiento. Porque hemos terminado una pequeña serie el mes pasado, en noviembre, donde hablamos, porque como dijimos, el mes de noviembre está teñido por el Día de Acción de Gracias. Todo en el mes de noviembre nos lleva a pensar en ese Día de Acción de Gracias, y por eso lo dedicamos al agradecimiento, a mirar la vida con agradecimiento, porque cuando uno agradece, reconoce que lo que tiene no le pertenece. Gracias, Señor, por lo que me diste. Si uno no puede agradecer algo sin reconocer que no es dueño de eso. Cuando uno se piensa que es dueño de algo, uno no lo agradece, porque es el dueño. ¿A quién se lo va a agradecer? Entonces, cuando uno agradece por la vida, y agradece por la comida, y agradece por la salud, y agradece por los hijos, y agradece por los nietos, y agradece por la familia, y agradece por el país en el que estamos viviendo, uno reconoce que Dios nos dio todo eso. Así que qué lindo que fue el mes de noviembre, donde pudimos hablar y aprender acerca de lo que la Biblia dice acerca del agradecimiento, de cómo Dios quiere que vivamos en una actitud de agradecimiento. Pero este mes hay otro día que lo tiñe, que lo baña, que lo cubre, y es el recuerdo de ese nacimiento de Cristo Jesús, hombre, que marca un antes y un después en toda la humanidad. La serie que vamos a comenzar hoy, que vamos a desarrollar este domingo, se llama precisamente Una historia que contar, porque sí tenemos una historia que contar. Claro, cada uno de nosotros tiene su propia historia que contar. Tú tienes tu propia historia, yo tengo la mía. Hay historias de la familia, hay historias de la sociedad, hay historia antigua, historia moderna, se estudia en la escuela. Hay muchas historias, pero hay una sola historia que marca a la misma historia en dos partes, en antes de Cristo y en después de Cristo. O sea, es la historia madre, porque es la que divide la historia, es la que hay eventos que se hacen antes de Cristo o después de Cristo. AC, DC. Entonces es quizás la historia más importante de la humanidad, esta historia de Cristo, de Dios siendo bueno con nosotros y enviando a su propio Hijo para que finalmente viva en una vida sin pecado y muera en la cruz por nosotros como un sacrificio santo y agradable a Dios. Miren qué historia que tenemos para contar nosotros los cristianos. Y esa historia de Jesús está también rodeada por otras historias. Y como hoy recién comenzamos este mes, no nos vamos a enfocar en la historia del nacimiento de Jesús, sino en alguna de las historias paralelas que están alrededor de esta historia principal. Y vamos a contar y vamos a charlar juntos de una de esas historias que como que alimentan a la gran historia de la Navidad. Por supuesto, ustedes saben que hay muchas otras historias paralelas por allí dando vuelta. Ustedes escucharon hablar hasta de los ángeles que cantaban gloria a Dios en las alturas, de los pastores, de las ovejitas, de los camellos y de los reyes magos. Miren todas las historias que hay alrededor. Y con cada una quizás podemos encontrar una enseñanza, pero hay otras mucho más profundas. La historia de María y José, todo el contexto de cómo tuvieron que trasladarse de Nazaret hasta Belén. Son historias profundas que las vamos a ir conversando este mes. También hay otras historias como la de Juan el Bautista. La de Juan el Bautista es una historia tremenda. Fíjense que hacía 400 años que en el pueblo de Israel no se levantaba un profeta, y el primer profeta que se levanta es precisamente Juan el Bautista. ¿Y saben para qué Dios llama a Juan el Bautista? Para que avise que viene la gran historia.
para que sea el que anuncie que va a haber un evento que va a marcar la historia a la mitad. Y por eso nace Juan el Bautista. Usted sabe que Juan el Bautista era primo de Jesús y nació apenas 2 o 3 meses antes que Jesús. Y vivió paralelo a Jesús toda la vida. Quizás de chico eran amigos, jugaban a la bolita juntos, no sé. Pero de grande, Juan el Bautista comenzó a predicar y esa era su función, anunciar que había nacido el que iba a dividir la historia a la mitad. Fíjense que tengo un pasaje para leerles. El mismo Jesús dijo de Juan el Bautista, está en Mateo 11:11, dijo: les digo la verdad, dice Jesús, cuando ya era grande, por supuesto, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Eso lo dijo Jesús. Nadie es superior a mi primo. El mismo padre de Juan el Bautista, que se llamó Zacarías, y del cual vamos a hablar hoy un poquito más. El mismo padre, miren lo que dijo en Lucas 1:67 y después del 76 al 77. 3 versículos le voy a leer como para extraer un poquito la profecía que el papá dio de su hijo. Zacarías de su hijo Juan. Dijo: entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de pecados. Esto lo dijo el papá. Estaba profetizando de ese niño que recién había nacido, que se llamaba Juan, y que luego más tarde fue Juan el Bautista, y que fue la persona que, como dijo, anunció el camino de salvación. Juan el Bautista es otra de esas grandes historias que están alrededor de la historia madre, la de Jesús. Pero también hay una historia muy especial, y en esa quiero que nos centremos hoy. Hoy vamos a contar esa historia, la historia del papá de Juan, la historia de Zacarías. Ojo, es una de las historias importantes que no siempre se cuentan en el mes de diciembre, que no siempre se relatan, se habla, pero que tiene una enseñanza muy profunda para nosotros. ¿Y saben por qué? Porque Zacarías era un hombre triste. Ahí los agarré con eso, se me quedaron todos quietos. Hoy yo les voy a contar la triste historia de un hombre triste. Pero ¿saben qué era lo más triste de esta triste historia de un hombre triste? Que no sabía que estaba triste. Se había acostumbrado a vivir triste y no se daba cuenta de la diferencia. Entonces vamos a hablar, y es un trabalengua esto, la triste historia de un hombre triste que era tan triste porque se había acostumbrado a estar triste. Y lo dije sin trabarme, que eso ya es el primero de los tristes buenos de este día. Entonces cuenta, primero vamos a averiguar por qué estaba triste. Y quiero que le presten atención. ¿Por qué estaba triste y quién era? Y luego, bueno, no les voy a contar el final. Lo que pasa es que yo me entusiasmo y les quiero ir directamente al final. Pero no, quiero un poquitito de intriga aquí. Les voy a leer primero la historia. Parte de la historia, la primera parte. Dice Lucas 1, del 8 al 10. Creo que lo tenemos en pantalla, creo. Vamos a ver. Dice: cierto día, Zacarías, el papá, se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Interesante, vamos a hablar del papá. Zacarías se encontraba sirviendo en el templo. ¿Por qué? Porque era sacerdote. Era sacerdote. Se encontraba sirviendo en el templo. Y dice que le había tocado, porque se turnaban los sacerdotes, y de vez en cuando se iban cambiando, y a uno le tocaba quemar el incienso
mientras que los demás afuera del templo oraban, porque el incienso era como un ejemplo. El incienso, cuando se quema, echa humo, y el humo que sube al cielo era como una parábola, como una enseñanza, como un espejo de las oraciones del pueblo que subían al cielo. O sea, estaba ministrando, estaba sirviendo allí en el templo, y afuera la gente estaba orando. Y Zacarías realmente era un gran líder en la iglesia, era un hombre muy respetado. Él era de la línea sacerdotal de Abdías, y su esposa, que se llamaba Elizabeth, era de la línea también, era de una línea sacerdotal, de la línea sacerdotal de Aarón, que era un hombre señor, tenía historia Elizabeth. Entonces ambos eran un matrimonio pastoral, servían en la iglesia. No solamente era un matrimonio pastoral, eran un matrimonio pastoral con historia pastoral. O sea, su familia eran todos creyentes. Venían a la iglesia, ministraba, servían la iglesia, y en puesto de liderazgo. O sea, no era un creyente más, era un líder en la iglesia. Sin embargo, era un hombre triste. Y vamos a ver todos los detalles. Sus oraciones, y lo vamos a leer, pero yo se los anticipo, les anticipo un poquito. Él y su esposa, toda su vida habían orado por tener un hijo, y nunca Dios había respondido esa oración. Es triste, por eso estaban tristes. Nunca esa oración había tenido respuesta. Y por eso era un líder en la iglesia, pero sin embargo estaba triste. Lucas 1:7 continúa la historia. Ahí nos dice, fíjense, no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada, y los dos eran ya muy ancianos. Usted sabe que la Biblia no lo dice, pero hay una tradición israelita, una tradición judía de los rabinos, muy veraz, pero no está en la Biblia, que dice que Zacarías ya tenía 92 años. 92 años. No dice la edad de Elizabeth, pero sí la Biblia dice que era muy anciana también la esposa. Y no habían podido tener hijos, y él se había abandonado a la tristeza. Pero ya como estilo de vida estaba triste. Lo vamos a seguir leyendo. Pero allí, en ese lugar, cuando él estaba haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer, quemar el incienso y ministrar en el templo, allí en ese lugar, dentro del templo, mientras que él prendía el fueguito para que el humo suba, y la gente veía subir ese humo afuera y oraba y sentía que sus oraciones subían con ese humo a la presencia de Dios. Y Dios dice, las oraciones de mi pueblo son un olor fragante, dice la Biblia. Estaba hablando de ese incienso que se va quemando y como que se mezcla y sube con las oraciones, y es un olor agradable a Dios, las oraciones de su pueblo. O sea, estaba ministrando allí en ese lugar, haciendo lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Dios le habla. Y vamos a ver qué le dice. Fíjense, Lucas 1, seguimos siempre con el capítulo primero. Ahora vamos a leer del 11 al 14. Y les pido que me sigan en la pantalla porque esta parte sí es muy importante. Fíjense que dice, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar. A la derecha del altar de incienso, donde estaba quemando el incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó. Dijo, ¡epa! Dice, y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Le está diciendo, Zacarías, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. Él va a tener algo muy importante que hacer.
Pero Dios no había respondido nunca a la oración y la va a responder ahora que tiene 92 años y estamos todos locos. ¿Cómo puede ser? Toda mi vida esperé esta respuesta, dice Zacarías. Toda mi vida. Y nada, silencio. Nada. Cric, 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 cric. Los grillitos nada más, silencio absoluto. Y ahora viene un ángel y me dice, tu esposa, que debe tener 90, vamos a suponer, va a quedar embarazada. No puede ser, dice, no puede ser. Yo me imagino a Zacarías al ángel, dice, ángel, yo sé, no puede ser. Yo sé lo que te digo, no puede ser. Fíjense lo que dice. Fíjense. Lucas 1:18 dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que esto ocurrirá? El ángel se enojó. Mire, nunca discuta con un ángel. Mire, cuando se enojan se le empiezan a mover las alas. Se ponen de muy mal humor. Mire, fíjese lo que va a pasar ahora. Nunca discuta con un ángel. Mire lo que pasó. Lucas, ahora vamos a leer el 19 y el 20. Estamos leyendo todo despacito, todo el mismo párrafo, pero versículo por versículo. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. ¿Estás loco, Zacarías? ¿Cómo vas a dudar? Y le dice, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Y te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Y se quedó mudo, porque no creyó. Y el ángel le dijo, vas a recibir una alegría. Miren, lo que le dijo es, tendrás gran gozo y alegría. Se terminó la tristeza. Ahora se terminó la tristeza. Dios escuchó tu oración. Y él, todavía incrédulo y con lógica humana, con mucha lógica humana, incrédulo, le dijo, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo puedo estar seguro? Tengo 92. ¿Cómo puedo estar seguro? Toda la vida oré por un hijo. ¿Cómo puedo estar seguro? Y el ángel dijo, ¿estás seguro? Porque te lo estoy diciendo yo, por eso tenés que estar seguro. Y porque no creíste te vas a quedar mudo, no vas a poder hablar más hasta que nazca el hijo. Esa fue la reacción del ángel. Nosotros tenemos que hacer un upgrade en nuestra oración. Tenemos que hacer un upgrade. Y Zacarías lo tenía que hacer. ¿Sabe que nosotros a veces equivocamos algunos conceptos cuando oramos? Y por eso, a pesar de que estamos en la iglesia, a pesar de que servimos, a pesar de que formamos parte de una familia cristiana, a veces hay tristeza en nuestro corazón, porque no estamos entendiendo algo fundamental de la oración, que Zacarías no lo había entendido y no lo pudo entender hasta que nació el hijo. Pero nosotros tenemos esa historia en la Biblia para aprender algunas cosas y no tener que sufrir lo que sufrieron otros hasta que las aprendieron. Acá una de dos. O las aprendemos porque están en la Biblia y no sufrimos, o sufrimos para aprenderla, pero vamos a terminar aprendiéndola. Usted decide. Yo prefiero entender 2 o 3 cositas claves y no sufrir como sufrió Zacarías, porque ese sufrimiento te dobla desde adentro y produce una tristeza que se va mostrando en la cara y empieza a olvidarse de lo que es estar contento y empieza a ser una persona triste desde adentro, no triste por una situación que te entristece, porque hay situaciones particulares que nos entristecen, pero cuando adentro hay vida, esa situación se supera, pero cuando adentro hay tristeza, esas situaciones de afuera nunca se superan.
Por eso decía que estaba acostumbrado a sufrir, porque era uno más que iba. Le había tocado el turno de ministrar, y ministraba y servía. Y el ángel le dice, basta, ahora vas a tener alegría y gozo. Basta. Dios te escuchó, Dios te escuchó. Mire, nosotros tenemos distintos, déjenme buscar acá esto, porque es clave. Hay 2 o 3 tipos de oraciones. 2 o 3 tipos de oraciones. Está la oración secular. La oración secular es un deseo que se expresa a la vida. Ojalá tenga suerte. Ojalá la vida me sonría y me gane el loto. Es como una oración, pero es una oración a la vida, a la naturaleza, a algo, a la suerte. Es una oración secular. Muchos oran de esa manera. Muchos oran de esa manera. Otros tienen esa oración motivadora, que dicen, recibo, sí, recibo, lo acepto, sí, mañana voy a salir, triunfar. En realidad es una oración motivadora, porque se están dando manija ellos mismos para levantarse el ánimo. Entonces, no, sí, yo lo acepto, a partir de mañana todo bien, te saludan. Usted habrá encontrado a esos cristianos que dicen, ¿cómo te va? En victoria, te dicen. Y tú sabes que en victoria no andan, que tienen un montón de problemas, pero cuando tú los saludas, en victoria. No, eso es motivacional, ese tipo de oración. Es para darse ánimo uno mismo, no está mal, pero tampoco vamos a pensar que es la oración de un cristiano renacido. Es una oración motivadora. La del cristiano renacido es una oración distinta. Es como un círculo. Nosotros oramos con la ayuda del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que nosotros a veces ni siquiera sabemos cómo tenemos que orar. Entonces el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a orar con criterio. Oramos con la ayuda del Espíritu Santo y oramos en el nombre de Jesús, porque al orar en el nombre de Jesús, nosotros le estamos diciendo a Dios, le oramos a Dios en el nombre de Jesús, le estamos diciendo a Dios, necesito algo y te lo quiero pedir porque Jesús me dijo que te lo pida. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Entonces Dios no nos mira a nosotros, está mirando a Jesús. Y dice, te lo voy a dar, pero te lo voy a dar porque me lo pedís en el nombre de mi Hijo que se sacrificó. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Qué es pedirle algo a Dios en el nombre de Jesús? Yo siempre tengo un ejemplo así chiquitito que puede ir mi hijo, ahora no porque ya es más grande, ¿no? Pero cuando es chico, cuando recién había empezado a manejar, a un vecino y decirle, ¿me prestas el auto? ¿Me prestas el carro? Y el vecino le hubiera dicho, no. Pero si mi hijo va y le dice mi papá que me prestes el carro, no se lo está prestando a mi hijo, me lo está prestando a mí. ¿Se dan cuenta? Eso es orar en el nombre de Jesús. Es cuando uno va al Padre y le dice, Jesús me dijo que te pidiera esto. En el nombre de Él, a través de su sacrificio, por la autoridad que Él tiene, no por la que yo tengo, por todo el sacrificio que hizo para ganar esa autoridad Jesús, entonces ahora yo te lo puedo pedir. Entonces nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, o sea, de parte de Jesús, le pedimos a Dios, y cuando le pedimos algo a Dios, descansamos en que Dios recibió nuestra oración. Y ese descanso es nuestra alegría, no la respuesta. Y ese es el upgrade que tenemos que hacer. El cristiano no se alegra en la respuesta, se alegra en que Dios recibe la oración. Cuando Dios recibe la oración, sabemos que Él está trabajando en eso. Y que va a ser la respuesta o la no respuesta, va a ser para nuestro bien. Entonces nuestro gozo y nuestra alegría no está en la respuesta, sino en la confianza de que Él tiene nuestro caso en su escritorio. Ese es el asunto. Y ese es el upgrade que tenemos que hacer.
No es cuestión de decir, bueno, ok, yo estoy triste, pero me voy a alegrar cuando Dios me responda a la oración. No, aunque jamás te la responda en vida, el hecho de que Él la tenga, el hecho de que Él tenga lo que estás pidiendo, el hecho de que Él te mire con agrado y sepa dónde estás, esa es la alegría del cristiano. No es la respuesta, es el enviar, no el recibir, la alegría. En algún momento ese ángel le dijo a Zacarías, estás triste, ahora vas a recibir alegría, porque Dios va a responder tu oración. El problema de Zacarías es que estaba triste porque la oración no era respondida. Y se alegró finalmente, cuando lean todo el capítulo, más adelante lo vamos también a estudiar aquí mismo, cuando lean todo van a ver que él se alegró descomunalmente por ese hijo que le nació. Y claro, lógico, pero todos nos alegramos cuando le estamos pidiendo algo a Dios y Dios nos lo da. Le estamos pidiendo un nuevo trabajo y aparece, nos llaman por teléfono y nos dan el trabajo que nosotros queríamos. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Ahí todo el mundo anda con una sonrisa, ahí todo el mundo está alegre. Pero esa no es la alegría del cristiano. La alegría del cristiano no está en la respuesta, está en que sabemos que Dios está trabajando con nuestro pedido, con nuestro problema, con nuestra situación. Dice el salmista, y lo vamos a leer, Salmo 116, 1 y 2. Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Lo amo porque escucha mi voz. Luego dice, debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Y luego el versículo 7 del mismo capítulo dice, que mi alma descanse nuevamente porque el Señor ha sido bueno conmigo. Y saben que una vez habíamos hecho un ejercicio que a mí me gustó mucho, porque el que estaba allí en el frente, el predicador decía, Dios es bueno, y la gente respondía, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Se anima si yo digo, Dios es bueno el tiempo? No cuando responde la oración. Dios es bueno todo el tiempo, aunque no la responda. Y allí se basa la alegría y el gozo de un cristiano verdadero. En que Dios es bueno todo el tiempo. Dice el Salmo, también el libro de los Salmos, el versículo 18 y el capítulo 18 y versículo 6, pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oraré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó, dice el salmista desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Y 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. La alegría nace de la seguridad, nace de la fe de que Él trabaja en algo, de que Él está trabajando con lo que le dimos. Dice el apóstol Pablo también en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Quizás hay oraciones que has hecho desde toda tu vida y no hubo respuesta. Es porque no te conviene que Dios te dé eso que estás pidiendo. Entonces Dios no te lo da porque todas las cosas ayudan a bien. Pero no importa, porque en realidad nuestro gozo está en saber que Él sabe nuestra situación. No está en la respuesta. Es linda la respuesta, es agradable la respuesta y Dios responde, pero en eso no se basa nuestra alegría. En eso no se basa nuestra alegría. Podemos estar tristes por distintos motivos. Hay oraciones sin respuestas, hay enfermedades que se arrastran durante años y no tienen respuestas, hay problemas económicos, situación de crisis en el trabajo, en la familia, familiares separados. En esta época de Navidad
es muy triste porque todos los problemas de familia es como que estaban aguantando en el fondo del agua y en Navidad empiezan a flotar, empiezan a aparecer. Todos los problemas de familia, problemas de soledad, problemas de desencuentro. Hay familias cristianas que durante años están orando por una situación que no se resuelve, pero que eso no te entristezca porque Dios está trabajando en eso. Dios está trabajando en eso. Y un día te vas a encontrar con el ángel y no le discutas, Acuérdense de eso, no le discutas porque el ángel no tiene mucha paciencia. La pregunta que hoy nos vamos a hacer para terminar, en este mes que se cuentan tantas historias, cuando cuenten tu historia, ¿qué historia van a contar? ¿Qué historia van a contar? ¿La de un cristiano? Sí, claro, por supuesto, consagrado, familia cristiana, sí, como era Zacarías. Pero triste o gozoso. O gozoso. Recuerden, no se basa el gozo de un cristiano en la respuesta o la no respuesta de parte de Dios a sus oraciones, sino en saber que Dios, en el nombre de Jesús, escuchó tu oración y cada día Él la tiene en su escritorio. Y si no está respondiendo de la manera que tú quieres que responda, es porque está esperando el momento adecuado. Ese ángel le dijo a Zacarías una cosa en la que no me quiero meter porque es muy larga, pero solo sí se la quiero como resaltar. Le dijo allí en Lucas 1:20, y lo leímos antes, dice: te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Hay muchas cosas que nosotros le estamos pidiendo a Dios y que sí, Dios nos las va a dar, pero con su reloj, no con el nuestro, con su tiempo, no con nuestro tiempo, a su momento, a su hora. Dios nunca va a llegar tarde. Nosotros quizás pensamos que sí llegó tarde. Zacarías debe haber pensado: Señor, tengo 92, a esta hora me venís a prometer que el hijo va a nacer. Cuando tenía 30 te lo estaba pidiendo, tenía 40 te lo estaba pidiendo, tenía 50 te lo estaba pidiendo, y ahora a los 92 me venís a decir que voy a tener un hijo. Dios nunca llega tarde. Todo lo puede hacer, pero lo que vaya a hacer es algo que nos haga bien, no que nos haga mal, porque esa también es su promesa. Entonces, el upgrade que hoy tenemos que hacer es que nuestra alegría se tiene que basar en el hecho de que sabemos que Dios nos escucha cuando en el nombre de Jesús le entregamos un problema y no la respuesta. Y cada uno de nosotros decide cómo los demás van a contar nuestra historia. Cómo los demás, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros enemigos, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo, ¿cómo van a contar nuestra historia este mes que se cuentan tantas historias? ¿Van a decir, era un cristiano gozoso? ¿O van a decir, es un cristiano triste? Usted tiene que tomar la decisión. Yo quiero desafiarlo con la Biblia en la mano a que hoy deje de pensar y de someter la alegría a la respuesta y empiece a someter su alegría y su gozo a Dios. ¿Amén? Los invito a ponerse de pie. Vamos a orar y vamos a dejar esto en manos del Señor, porque realmente no es algo para tomar una decisión de hoy y decir, no, bueno, ahora salgo así. Es para tener todos los días como un ejercicio este mes, pero después el resto de nuestra vida, este concepto claro: Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Esperen. Dios es bueno todos los días, todo el tiempo. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene tu pedido en su escritorio.
lo tiene y lo está mirando cada día. Esa tiene que ser tu alegría, esa es la base de tu gozo, no la respuesta, el hecho de que Dios te escucha.